Y qué bueno que podemos seguir. Como dijo nuestra hermana Claudia, seguimos estudiando la vida de Jesús. Creo que es tan importante que conozcamos a este nuestro gran Dios Jesucristo, ¿verdad? Y por quien tenemos la entrada a nuestro Padre Celestial, que lo conozcamos para amarlo más y para anhelar seguir sirviéndole. Y esta mañana tenemos el gusto de tener a nuestra maestra, nuestra hermana Marelvi. Aquí la tenemos ya lista para que nos dé la enseñanza esta mañana. Gracias, Marelvi, porque pudiste aceptar la invitación y que el Señor te use con poder entre nosotros. El tiempo es tuyo, mi hermana, que todo nos salga bien esta mañana. Allí con... Buenos días, hermanas. Dios les bendiga y la verdad una bendición, un regalo el poder estar unidas como mujeres haciendo lo más importante, que es hablar con el Señor y escuchar su palabra. Y esta mañana esta reunión la comenzamos muy bien, orando, hablando con nuestro Padre Celestial, agradeciéndole por todas las bendiciones que recibimos de su mano, pero también poniendo delante de Él nuestras cargas, nuestras peticiones, porque nada hacemos preocupándonos nada más por las situaciones y no logrando nada, ¿verdad? Entonces llevar todas nuestras cargas delante de Él es lo mejor que podemos hacer. Así es que un gusto, hermanas, estar con ustedes otra vez. Yo también generalmente les escucho, si no puedo estar conectada por Facebook, siempre estoy atenta a los estudios, a las oraciones, y el Señor nos recuerda, ¿verdad? Por quién orar, cuándo orar, y el Espíritu Santo se encarga de interceder por nosotros, como dice la palabra, con gemidos indecibles. Así es que vamos a comenzar esta mañana con nuestro estudio que sigue siendo con la infancia de Jesús. Y bueno, creo que ya es hoy el último tema con este título, no estoy totalmente segura, pero lo que sí sé es que hemos ido estudiando poco a poco y que la semana pasada, para podernos ubicar un poquito de qué fue lo que hablamos, analizamos el pasaje de Mateo 2, de los versículos 13 al 18. Y ese pasaje nos habló de la huida de José a Egipto y la muerte de los niños hebreos. Este pasaje que analizamos con nuestra hermana Miriam la semana pasada, al menos pudimos confirmar la realización de dos profecías que con muchísimos años de anticipación el Señor había hablado a través de diferentes profetas, y una de ellas fue la de Miqueas 5:2, que si ustedes bien recuerdan hace referencia al lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesús, es decir, en Belén de Judá. Y decía Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, entre millares de ti saldrá un príncipe que estará en Israel y estará con Israel. Y esa profecía fue cumplida y lo vimos la semana pasada, y hablamos también de la visita de los magos dirigidos por la estrella y cómo llegaron no al instante. Eso es muy interesante que la hermana nos lo recordó otra vez. Fueron muchos meses que pasaron, quizás años, para cuando llegaron a ver al Señor Jesús. No fue inmediato, ¿verdad? Y luego también que no eran tres, que pudieron ser más, que no eran magos ni adivinos, sino astrólogos, estudiosos de las estrellas, y porque ellos habían oído de que aparecería una gran estrella hablando del nacimiento del Salvador. Ellos supieron identificar que era esa estrella, y por eso la siguieron y llegaron al lugar donde estaba el Señor. Y ustedes saben, recuerdan la historia del el rey Herodes, malvado, envidioso y temeroso de ser quitado de su puesto de rey, cómo trae a los magos y les pregunta para que le hagan saber a él también dónde está ese rey judío para él ir y adorarle, pero pues su idea era otra, su idea era acabar con él. Pero cuando Herodes, después de pasados los meses,
se dio cuenta de que los magos no habían vuelto, pues se enojó y entonces cometió un crimen atroz que también ya había estado profetizado y vemos en Jeremías 31:15 que dice, una voz se oyó en Ramá, lamentación y amargo llanto. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Y leyendo entre los historiadores de aquella época y entre los teólogos también de la época moderna, yo aprendí, por ejemplo, que la cantidad de niños que murió, no sé si ustedes se han puesto alguna vez a pensar, bueno, cuántos niños murieron, pero imaginaba que muchos, pero no tenía yo idea de cuántos, según los historiadores, por la cantidad de habitantes del pueblo de Israel, de los hebreos, y de la edad de 2 años para abajo, no eran más de 50 bebés. Pero de todas maneras, 50 ya es mucho. Entonces, imagínense 50 mujeres llorando por sus hijos. Y por otro lado, en la cultura judía, cuando una persona moría, se traían, ¿verdad? Como hoy decimos en los partidos de fútbol, por decir algo, a los cheerleaders, ¿no? A los que gritan y traen los pompones y apoyan y aplauden y gritan. Pero acá se traía en el tiempo de duelo a grupos de personas que lloraban. Entonces, no solo eran las madres de los niños que lloraron, sino todos aquellos que acompañaban llorando. Todo el pueblo lloró por la matanza que realizó Herodes. Y la verdad es que él fue tremendo, o sea, Herodes fue tremendo, tremendo, porque, permítanme tantito que no quiere avanzar no quiere avanzar mi presentación, no quiere avanzar. Pero bueno, pensando que estas profecías ya se cumplieron y viendo entonces que otras profecías más se van a cumplir, nos damos cuenta de que viene una profecía de parte de Oseas 11:1, que dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Déjenme que esto se me fue hasta el final en vez de al principio. Mi amor, lo perdí. Y estoy poniendo cosas que no sé. Tranquila, esas cosas nos pasan. Ay, no. ¿Se me fue? Sí. No. Sí, hermanas, perdonen, voy a tratar de arreglar y de volver a poner la pantalla. No sé por qué se me fue. Se me fue la presentación, pero ahorita la volvemos a buscar. Yo sé que la semana pasada pasó algo parecido y hace ratito estuvimos practicándolo aquí Almita y yo y ya estaba todo puesto y de repente ya se escapó la presentación. Así es que estoy tratando nada más de encontrar dónde está. Allá la veo en el fondo. Pero bueno, sí, yo voy a seguir compartiendo de lo que vamos a hablar esta mañana. Y los pasajes, hermanas, que vamos a analizar y les invito a que abran su palabra, es en Mateo 2, y ahora los versículos van del 19 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Ya se fue. Digas que... ¿Me están escuchando, hermanas? Sí. Sí, perfecto. Sí, hermanos. Bueno, no voy a usar la presentación, hermanas, estoy igual que la hermana Miriam. Fíjense que mi computadora está ya muy lenta. Creo que necesito una ya con urgencia. Necesito una computadora con urgencia y ayer en la tarde que estaba yo revisando todo el material, me borró todo y me reinició toda la computadora. Así es que tuve que hacer todo de nuevo y ahorita ya me quería hacer la misma jugada, pero no hay problema. Seguimos adelante. Dice la palabra del Señor en
en Mateo 2, versículo 19. Pero al morir el rey Herodes, un ángel de Jehová se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre, y márchate a la tierra de Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Entonces José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero cuando se enteró de que Arquelao era el rey de Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y le fue advertido en sueños que se fuera a la región de Galilea. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que tuviera cumplimiento lo dicho por el profeta: será llamado Nazareno. Es interesante ver que en estos pocos versículos, y ya más adelante vamos a leer la otra porción que se relaciona y está en Lucas en solo 2 versículos, en el capítulo 2, versículos 39 y 40, pero por ahora nos vamos a dedicar solamente a esta. Y es interesante ver que en tan pocos pasajes podamos encontrar tanto en qué meditar y tanto que aprender, tanto que aplicar a nuestra propia vida. Dice entonces que ahora, bien, cuando a Herodes hubo muerto. Uno de los historiadores en los que podemos nosotros consultar y podemos leer y aprender un poquito más de qué estaba pasando en aquella época es Josefo, Flavio Josefo. Y Flavio Josefo nos narra de manera muy específica muchas situaciones con respecto a Herodes. Y nos dice que Herodes fue un hombre realmente malvado, un hombre ansioso de poder, un hombre físicamente enfermo, y además un asesino. Y es que Herodes tenía esta ansia de poder y que nadie se lo quitara. Y tan es así que mató a su primera esposa y mandó matar a 3 de sus hijos. Y uno de ellos que mató fue Antípater. Y Antípater era el hijo mayor y él, obvio, quería ser el rey, el sucesor, y pues así era la costumbre, ¿verdad? Que el primogénito supliera a su padre cuando éste moría. Resulta que Herodes, que estaba muy enfermo, según lo que nos narra Josefo, parecía que tenía una tremenda cirrosis hepática, un aliento que ni él mismo se soportaba. Antípater estaba ya ahí más puesto que calcetín, como decimos los mexicanos, ya estaba listo para ser el rey, pero Herodes no quiere soltar el poder, no quiere soltar el poder, y de hecho, instigado, animado Herodes por una hermana malvada que tenía llamada Salomé, también con muchas ansias de poder, manda matar a Antípater, porque Antípater estaba como provocando una sublevación, el quitarle el poder, y aunque todavía no se moría, pero ya estaba en el lecho de muerte, él quería hacer algo y total que no lo logró, lo encarcela y lo mata. Entonces, él era un hombre despiadado, un hombre malvado. Entonces, imagínense, si mató a la gente de su propia familia, pues al pensar en que mandó a matar a los niños hebreos que de alguna manera le traían cierto susto porque estaba la promesa del rey de los judíos, ¿verdad? Entonces nos podemos dar cuenta de que era un hombre realmente perverso, malvado, corrupto. Pero fíjense que hasta dónde llega la maldad de este hombre. Dicen que poco antes de su muerte, Herodes, al comprender cuánto era odiado por los judíos y al pensar que cuando se enteraran de que él había muerto, lo que iba a haber es fiesta en el pueblo, ¿no? ¡Ay, por fin se murió este rey malvado! Entonces él se adelantó y dijo: no, pues lo que voy a hacer es que voy a llamar a todos los principales de la nación judía, los voy a reunir porque necesito hablar con ellos. Y todos los que atendieron fueron aprisionados, y entonces dio la orden de que cuando él muriera, los ejecutaran, para que por lo menos, si no iban a llorar por él en su muerte, hubiera lloro durante su muerte. No por él, pero iba a haber lloro, iban a haber lágrimas. Entonces vean hasta dónde llegaba el corazón de este malvado Herodes. Y todo esto, pues la familia
del Señor Jesús, José, María, lo sabía. Entonces, el temor no era sin fundamento, hermano, no era un temor infundado, era un temor bien establecido, bien creído. Y bueno, Josefo mismo resume la vida de Herodes diciendo que fue un hombre de gran ferocidad contra todos los hombres por igual y esclavo de su pasión. La pasión de poder, la pasión de ser el gran rey. Y de hecho por eso era llamado el rey Herodes, el gran Herodes, ¿no? Pero el texto nos sigue diciendo que al morir, en el versículo 19, Dios se le aparece en sueños a José estando en Egipto. Y bueno, Dios habla, hermanas, y aquí a José le habla en sueños, y él mismo se le aparece. Y ahora nosotras tenemos que pensar, bueno, ¿cómo nos habla Dios a nosotros? Y yo he oído a tantas hermanas que quisieran tener sueños como los que tiene José y que Dios se les apareciera así, hermanas, pero ya tenemos la palabra. Y aquí está todo lo que el Señor necesita decirnos, hermanas, aquí está, aquí está. Y por otro lado, miren, he oído a mucha gente hablar diciendo, es que tuve un tremendo sueño, ¿no? Y luego me empiezan a contar su sueño y resulta que el sueño es más resultado de la tremenda cena que tuvieron la noche anterior, ¿verdad? Un dolor de panza tremendo y entonces tuvieron una cena y ya están ellos dando la interpretación y haciendo unas aplicaciones que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Entonces, seamos cuidadosas, ¿verdad? A José sí se le apareció el Señor en sueños, pero cuando lo hizo, le dio una orden. Fíjense el versículo 20, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y márchate a la tierra de Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. La primera parte, hermanas, levántate, toma al niño y a su madre, es decir, ustedes tres que están en Egipto, ya llegó el tiempo de regresar. Y es que si vemos en el versículo 13 del mismo capítulo 2, dice, habiéndose ellos marchado, un ángel de Jehová se le apareció en sueños a José diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes ha dispuesto a buscar al niño para matarlo. Entonces ya con antelación José había pasado por una experiencia parecida, ya Dios le había aparecido y le había dicho, huye a Egipto. Y si hacemos un poco más de memoria, también Dios ya le había hablado a José anteriormente cuando le había dicho que María estaba embarazada, que iba a tener un hijo y que ese hijo era hijo del Altísimo y que no tuviera temor de recibirlo. Entonces era un patrón que ya Dios tenía para con José y José lo conocía, pero José escuchaba y no se quedaba ahí. Que José daba el paso que tenía que dar, que era de obedecer, de seguir lo que Dios le decía. Pero vamos por partes. La primera parte es, toma al niño, toma a su madre y van a regresar a la tierra de Israel. Porque así le dijo, y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ahora, esta orden, hermanas, fíjense, vete a Israel, pues es todo el pueblo, toda la tierra de Israel. Israel tenía muchas regiones, muchas ciudades. La orden no es específica, solo le dice que vuelva a su tierra. Es como si yo digo, voy a ir a México, sí, pero ¿a qué parte de México voy a ir? Yo radico en Canadá, ¿verdad? Y si yo les digo, yo vivo en Canadá, sí, hermana, pero ¿en dónde? Canadá es muy grande. Bueno, Israel no era tan grande, pero también tenía muchas regiones, muchas ciudades, y la orden que recibe José es, toma al niño y vete a Israel, pero no le dice exactamente a dónde. ¿Y él qué hace en el versículo 21? Entonces José se levanta, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Entonces, como siempre, él obedece, él actúa de inmediato, no se pone a preguntar, ¿será? Qué susto y qué tal que no, qué tal que el Señor se equivoca, qué tal que todavía no es el tiempo, ¿verdad? Porque la promesa ya la tenía que iba a regresar. Él obedece, no pone dudas, se levanta, toma
a su mujer, toma a su hijo y va de regreso a Israel. Y probablemente el primer pensamiento que pudo haber tenido José era de regresar a Belén, donde había nacido el Señor Jesús y donde seguramente tenía pues conocidos, parientes, amigos. Y es que a poco no es cierto, si nosotros buscamos el movernos, pues buscamos contactos, buscamos no estar solitos, ¿verdad? ¿No? Pues donde tenga yo una buena referencia, o donde tenga yo amigos que me echen la mano, o qué más, mejor familiares. Si yo pienso, bueno, me voy a ir a vivir a Estados Unidos o tengo que ir a Estados Unidos, sí, pero ¿a dónde? Estados Unidos es muy grande, pues ¿a qué lugar me voy a ir? Pues yo creo que mejor me voy a Texas, donde tengo una amiga, ¿verdad? Almita, o me voy a Maryland, allá tengo otra amiga. Entonces, pienso a dónde voy a ir. Pues igual José pensó a dónde me tengo que ir. Él estaba ahí dudando. Y además, Belén era una ciudad que estaba muy cerca de lo que era el centro más importante de todos los judíos, que era la ciudad de Jerusalén. Entonces, seguramente él tuvo toda la idea de ir para allá. No sabía con exactitud en qué sitio, en qué ciudad, en qué pueblo iba a ir, pero él se levantó en el momento y obedeció la voz de Dios. Y luego el versículo 22. Pero cuando se enteró de que Arquelao era el rey de Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá y le fue advertido en sueños que se fuera a la región de Galilea. Qué tremendo. Con el fin de entender este versículo para que podamos captarlo un poquito más, hay que recordar que antes de la muerte del rey Herodes, él había hecho un testimonio y él había dicho quién iba a ser ya su heredero. Pues ya había matado a varios, entonces ya el primogénito no era, entonces había dado la orden de que fuera Antipas, a cual también se le llamó Herodes Antipas. Entonces él iba a ser el heredero y el que iba a estar gobernando en esta región de Galilea. Y resulta que, bueno, José muy obediente se levanta y empieza a ir hacia allá, hacia la región de Judea, pero resulta de que ahí estaba Antipas. Entonces le dio susto, dijo, ¿no? ¿Y qué tal que él también quiere algo contra mi hijo? Porque también este rey tenía una fama de malvado, no en el calibre ni en el porcentaje de maldad de su padre, pero también era un rey muy malo. De hecho, por ejemplo, hay una historia que nos cuenta que Herodes el Grande había mandado que se pusiera un águila dorada, y acuérdense que las águilas doradas era un símbolo de poderío, de presencia del Imperio Romano, y él había mandado que un águila dorada se pusiera sobre la puerta principal del templo de los judíos. Y esto obviamente era una abominación, una deshonra para los judíos. Entonces él había hecho esto, pero pues había muchos estudiosos, amantes de la ley judía y celosos además, y entre ellos se habla de dos maestros judíos, Judas y Matías, y ellos estaban incómodos por esta situación de esa águila ahí montada en la puerta del templo. Entonces ellos mismos no lo hicieron, pero exhortaron a algunos de sus estudiantes y de sus discípulos seguidores a que fueran y trataran de tumbar esa águila. Y los estudiantes bien obedientes, ¿verdad? Fueron y hicieron caso a lo que estos hombres estaban diciendo. Y bueno, a los muchachos les dieron un castigo leve, pero a los maestros, a los incitadores, a estos dos judíos celosos, a Judas y a Matías, sí los tomó y los mató, ¿verdad? Entonces él era asesino igual que su padre. Entonces imagínense, José y María enterándose de todas estas situaciones. Oye, pues acá sigue la herencia del mismo malvado, de esta crueldad que tiene, que es característica de estos reyes. Entonces tiene temor de establecerse, pero otra vez avisado en sueños. Fíjense cómo dice al final del versículo 23, y fue advertido en sueños que se fuera a la región de Galilea.
Entonces, obedece. José otra vez obedece. Y esta obediencia habla de la confianza tremenda que tiene José en la palabra de Dios. Cuando Dios le habla, él oye y sigue, y todo es de protección para él, para María y sobre todo para la persona del Señor Jesús. Porque todo esto que estamos hablando tiene que ver con el tiempo de la infancia del Señor Jesús. Esto era lo que se estaba viviendo, esto era lo que la pequeña familia estaba experimentando. Y luego, para terminar, el versículo 23, llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, que él, es decir, Jesús, sería llamado Nazareno. Entonces, llegaron a Galilea, sí, en obediencia y dirigido por el Señor, regresó al lugar donde alguna vez había vivido, que es Nazaret. Pero vivir en Nazaret otra vez iba a traer la confirmación de una predicción en el Antiguo Testamento, que era que el Mesías sería despreciado y desechado de los hombres. Y es que resulta que Nazaret era una región considerada de muy poca importancia, al igual que todos sus habitantes. Los nazarenos eran así como, dicen en México, la chusma, ¿verdad? Como que si preguntas, bueno, hace mucho que yo no vivo en la Ciudad de México, de donde yo soy, pero en mis tiempos hablar de que de dónde eres, y si alguien te decía es que yo soy de Tepito, ay, no, la chusma de la chusma, ¿verdad? Entonces soy tepiteño de lo peor. Así era el asunto de decir soy nazareno. Era de muy poco valor, de muy poca estima, y más bien causaba rechazo. Pero esto también ya estaba escrito, hermano. Ya hay varias citas bíblicas que nos lo dicen. Por ejemplo, en Isaías, déjenme buscarlo rápidamente, en Isaías 49:7, o si alguna de ustedes me gana a encontrarlo y me quiere hacer el favor de leerlo, pues se lo agradezco. Isaías 49:7. ¿Nadie lo Dice, encontró? Sí, sí, Sonia. así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, perdón, y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Amén, amén. Qué palabra esta de Isaías, ¿verdad? Habla al principio de que fue rechazado, fue menospreciado, pero al final reyes lo verán y se levantarán, y también los príncipes lo adorarán. Y esto era lo que iba a pasar posteriormente y que sigue hasta el día de hoy. Entonces, él fue despreciado, él fue desechado. Y si nos acordamos también, Isaías decía, ¿verdad? Despreciado y desechado, varón de dolor y de quebranto, ¿verdad? Y no le apreciamos, lo hicimos a un lado. Pues entonces el Señor Jesús, esta fue la situación, y esto es lo que vamos viendo aquí en el primer pasaje que corresponde al estudio de esta mañana. Pero ahora les voy a pedir que vayamos a Lucas 2. Vamos a Lucas 2, a los versículos 39 y 40. Y si alguien diferente nos puede ayudar haciendo la lectura, quizás la hermana Chelita la tenga lista. Lucas 2, 39 y 40. Sí, hermana, leamos. Dice, el regreso a Nazaret, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
Amén. Entonces, fíjense, el primer versículo, gracias hermana Chelita. Habiendo ellos cumplido con todo lo establecido en la ley de Jehová. ¿Nos acordamos de algo que fue cumplido? Que José y María cumplieron. Bueno, pues sí, la circuncisión, ¿se acuerdan? La circuncisión ya habían cumplido, entonces ya habían cumplido con esto y dice que una vez que lo hicieron, retornaron a Galilea. ¿Y a dónde fueron? A Nazaret. Otra vez está ahí confirmando lo que Mateo ya nos platicó, nos narró, que era su ciudad. Y el versículo 40 es tan interesante porque dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y era lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y es que este versículo nos hace pensar en la humanidad, pero también en la divinidad de nuestro Señor Jesús, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Cuando dice que crecía y se fortalecía en espíritu y era lleno de gracia y la gracia de Dios estaba en él. Primera cosa, físicamente nació bebé, fue prepárvulo, párvulo, niño de primaria, adolescente. Fue un niño normal. Él tuvo un crecimiento normal. Físicamente estaba creciendo también. Y seguramente pasó por lo que muchos de nuestros niños y nosotras mismas pasamos. Se cayeron, se pusieron con catarro, se ensuciaron, se llenaron de lodo. A lo mejor por quererse subir a un árbol se astilló una mano. Las cosas normales de un niño. Ahora, interesantemente, los evangelios que nos narran todo este tiempo de la infancia de Jesús no nos platican más con respecto a la vida de él, pero también hay historiadores. Por algo había los historiadores y quedan ahí de lado, ¿verdad? Pero es bueno estudiar, es bueno analizar porque siempre se entera y aprende uno cosas nuevas que ni sabía. Pero bueno, Jesús estaba creciendo día a día. Su madre seguramente al saber que a quien había tenido en su seno, había visto nacer, había amamantado y ahora veía crecer como un niño, estaba encantada con él, cuidaba de él, seguramente le daba lo mejor que podía en su alimentación, porque pues como madres nos preocupamos, ¿verdad? Que coman bien los niños para que estén fuertes, para que su sistema esté fortalecido y que no cualquier enfermedad les quiera hacer caer. El Señor Jesús estaba pasando el mismo proceso que cualquier otro ser humano. Pero dice que también estaba creciendo en espíritu, es decir, espiritualmente. Si él ya era Dios, si su naturaleza era divina, ¿cómo podíamos decir que crecía espiritualmente? Bueno, pues porque siendo niño aprendió de sus padres a hablar con Dios y a escuchar a Dios. Él oraba, pasaba tiempo en oración con su Padre Celestial, pero también escudriñaba las Escrituras. Y es que, bueno, ya no nos corresponde hoy este pasaje estudiarlo, pero cuando ya más adelante esté en el templo, cómo él da evidencia de cuánto conoce las palabras de Dios, cuánto las sabe y cuánto las cree y cómo las declara, porque Él es el Dios que declara la verdad que viene de la boca de Dios. Y la última parte que dice, la gracia de Dios estaba en Él. Y es que cuando decimos la gracia de Dios es la presencia misma de Dios estaba sobre la persona de Jesús, aún siendo niño, porque aquí está hablando de que era un niño. Entonces, en todo conjunto, de manera integral, está creciendo de una manera normal en su físico. Y claro, mis hermanas, si pensamos que Jesús en su físico tenía que
ser fuerte, porque el trabajo de carpintería no era tan sencillo. Implicaba tener fortaleza, resistencia, comer bien para poderle dar, ¿verdad?, al trabajo duro de la carpintería. Pero además, pensar que esto le estaba dando la capacidad de prepararse físicamente para los años de ministerio que estaban por venir, que estaban por delante, porque el ministerio iba a ser de mucha demanda física, de mucho caminar, de mucho subir, bajar, poco descansar. Entonces el Señor Jesús tuvo que, desde su infancia, prepararse físicamente para lo que él iba a enfrentar. No solamente como hijo de un carpintero, sino como el hombre que iba a cumplir el propósito divino de salvar a la humanidad de sus pecados yendo a morir en la cruz del Calvario. Y esto, hermanas, desde aquí se estaba gestando. Pero lo más importante, la presencia de Dios estaba sobre él. Y eso yo creo que es lo que nos tiene a nosotras como mujeres que animar a seguir creciendo. Bueno, ya físicamente no vamos a crecer más, ¿verdad? Al menos creceremos, pero solamente en anchura, y en esa no queremos crecer, hermana. Ahí no, esa no nos gusta, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, comer balanceadamente para no engordar y traer a nuestro organismo peso que no necesita, que afecta a todo, al corazón, al estómago, a la presión arterial, a la columna, cargando un peso para el cual no fue hecha la columna, para cargar a kilos y kilos que no correspondían, ¿verdad? Entonces, cuidarnos físicamente, pero sí podemos seguir creciendo espiritualmente y también con la gracia de Dios. ¿Cómo voy a crecer yo espiritualmente? Pues haciendo lo que el Señor Jesús hacía, hablando todos los días con su Padre Celestial, pero también meditando en la palabra. Y es que, mis amadas hermanas, ¿cuántas veces quizás nosotras mismas no hemos pasado por situaciones en que decimos, es que me siento sola, me siento triste, estoy como de bajón, sin ánimo, y hacemos de todo? A lo mejor nos sentamos a ver una película o quizás nos vamos de shopping, ¿verdad? De compras a las tiendas departamentales o le hablamos a una amiga y nos vamos a tomar un café. Hacemos de todo, menos lo más importante. Lo más importante es correr la palabra del Señor. Correr y dejar que Él en su palabra nos hable y nos recuerde, aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no importa lo que yo esté pasando, no importa lo que esté yo viviendo, no importa si la situación es incierta, como fue la situación cuando Dios le ordenó a José a salir e ir a Israel sin tener la certeza de a dónde exactamente debía ir. Si tú estás pasando por una situación así, hermana, corre a la presencia del Señor, confía en su palabra, obedécele, haz lo que Él te dice. Él te va a guiar, Él no te va a dejar. Pero no intentes hacer todo por tu lado sin considerar lo que Él tiene para ti. Y es que cada vez que abrimos la palabra, hermanas, cada vez que abrimos decimos, este pasaje era para mí hoy. Enséñenme con sus manos cuántas dicen sí, que así les pasa. Abren la palabra y dicen, esto era lo que yo necesitaba. Gracias, hermano. Esto era lo que yo necesitaba. Y cómo Dios sabía que esta palabra era para mí el día de hoy. Porque su palabra es fresca, porque su palabra es verdadera, su palabra es real. Y Él quiere hacerse real en tu vida y en la vida mía, tan real como lo fue en la vida del niño Jesús. Y que su gracia esté con nosotros. Dice aquí la palabra del Señor que la gracia de Dios estaba sobre él. Era un niño, pero ya la gracia divina le resplandecía. Entonces, Padre,
yo quiero aprender del Señor Jesús, de su infancia, y quiero aprender de su padre, y quiero aprender de su madre. Por cierto, fíjense, en estos pocos versículos que hemos estado analizando, solo se dice que José tomó a su mujer y a su hijo y se fue. No menciona más para nada a María. Se quejaba, gritaba, hacía berrinche. No lo dice. Yo más bien creo que María, que desde años anteriores guardaba todas las palabras de Dios en su corazón, era una mujer que confiaba y estaba certera de que el plan de Dios se seguía desarrollando y desenvolviendo en todo lo que sucedía en la vida de José, en la vida de ella y en la vida de Jesús. Entonces, cuando recibe José la orden de regrésate a Israel, ahí va María con él y establécete acá en Nazaret, y ahí está María con él. Y yo creo que tú y yo tenemos que aprender, si somos casadas, a estar al lado de nuestro esposo, así como María estaba al lado de José. Y no poner preguntas, sino poner peros. Y si hay preguntas y peros, pues hay que ir directamente al Señor, ¿verdad? Al Señor es al quien debemos decirle. Y no ir a pelearnos con el esposo, sino primero hablar con Dios y dejar que el Señor nos hable al abrir su palabra. Y vamos ahora, porque tenemos un versículo más que quiero compartir esta mañana, que está en Santiago. Quizás alguna de ustedes nos pueda ayudar buscándolo, Santiago 1:19. Santiago 1:19. Sí, Almita. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Mis amados hermanos, bueno, lo primero, con mucho cariño, mis amados hermanos, todos tienen que estar listos. Y es que esa palabra como que a veces no, ¿verdad? Listos para escuchar. En la versión, yo tengo aquí la Biblia de la Peshita. Dice, por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos, sea presto para escuchar, tardo para hablar y tardo para irarse. Y es que este pasaje que ya está en el Nuevo Testamento, que te habla a ti y me habla a mí, nos puede hacer pensar en todo lo que hemos analizado hoy acerca de la infancia de Jesús. Cada uno, tú mi hermana, tú Sonia, tú Laura, tú Betty, tú Chelita, tú Trini, tú Alma, tú Marel, sé pronta para escuchar, sé rápida, está dispuesta, cuando dice está presta, está lista, está dispuesta. Y es que a veces nosotros no estamos dispuestas para escuchar la voz de Dios. Nosotros estamos con una petición delante de Él y el Señor nos contesta, porque el Señor nos contesta a través de su palabra, pero también el Señor, hermana, nos contesta a veces a través del esposo o de los hijos, incluso de los niños pequeños. O sea, a lo mejor si tú eres maestra de escuela, Dios te ha hablado a través de la voz de un niño y te dice, maestra, ¿por qué está enojada? No esté enojada. Ay, qué ahí está el Señor llamándonos la atención, dándonos un jalón de orejas, ¿verdad? Pero no queremos escuchar. A veces no estamos dispuestas a escuchar la voz. Y es el Espíritu Santo el que de una y mil veces nos habla y nos redarguye para cambiar nuestro mal camino. Y es que dice aquí sean prestas, listas para escuchar, pero tardas para hablar. Y es que, hermanas, ¿qué creen? Que en este grupo vemos puras mujeres. Y en términos generales, las mujeres somos todo menos tardas para hablar. Somos rápidas para responder, rápidas para tener una respuesta. Y reaccionamos con una palabra o reaccionamos con otra palabra. Pero fíjense que este versículo nos está hablando a ti y a mí. Nos está diciendo, pon tu nombre ahí, ¿verdad? Marelvi. Sé presta, sé lista para escuchar. Sé tarda, lenta para hablar y lenta también para enojarte. Y es que
El hablar y el enojo van muchas veces, pero sí como gemelos, ¿verdad? Porque ya hablé y ya me enojé y hasta empiezo a alzar la voz y empiezo a decir, y lo peor es que más adelante me arrepiento de todo lo que he dicho. Me doy cuenta de que estaba equivocada y a veces sí tengo la humildad para ir delante del Señor y pedir perdón y la humildad para ir delante de aquel a quien ofendí, si fue el esposo, los hijos, mis compañeros de trabajo o alguien en el supermercado, en el banco. Esto nos está hablando a nosotros. Con esta enseñanza y esta meditación pensando en esta época de la infancia del Señor Jesús, podemos ponerle lupa, ¿verdad?, a la vida de José y copiar lo que José hizo. Y podríamos dejar como en conclusión dos cosas. En la infancia de Jesús, en el tiempo de la infancia de Jesús, en la persona de José, Dios hablaba y José obedecía. Así de sencillo. Dios habla y José obedece. ¿Y sabes qué, hermana? Dios te habla y yo debo obedecer. A mí no me toca estar cuestionando y estar peleando y estar respondiendo y estarme enojando. Lo que me toca es ser obediente. Y cuando somos obedientes, entonces dejamos a Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, moldearnos y hacernos semejantes a Él. Hacernos cada vez más conforme a Él, más gratas. Y cuando hablamos de ser más gratas, es porque su gracia, su presencia, su control se posa y se derrama sobre nosotros, pero además se transmite a los demás. Y por supuesto, lo que queremos es eso, transmitir la presencia del Señor en nosotros, la presencia de un Dios que es real, que un Dios que es poderoso y un Dios que transforma, porque a mí me ha transformado. Pero ¿qué creen? Me sigue transformando, porque la obra no la ha terminado el Señor. Pero me toca ser como fue José, atenta a la voz de Dios, pero obediente a todo lo que Él me diga. No importa si no hay claridad en la orden. Tengo que, en fe, caminar en obediencia hacia lo que Dios me está diciendo. Y esta es la clase de esta mañana. Me gustaría que abrieran sus micrófonos y que pudiésemos compartir, porque siempre hay algo que el Señor nos enseña y que podemos compartir unas con las otras. Excelente. Gracias, Marelvi. Y sí, creo que el personaje que se destaca en esta lección es José, ¿verdad? Aunque pues Jesús nos da una gran lección de cómo el Señor iba haciendo la obra ahí en Jesús, el niño humano. Bueno, yo tengo aquí algo que me gustaría compartir, pero empiecen las demás, por favor. Las maestras de los niños. Sí. Hermana, la obediencia de José nos deja una gran lección a cada una de nosotras, porque él obedecía sin preguntar, sin protestar. Entonces era alguien especial. Gracias, hermana. Amén, amén. Qué reto, ¿verdad? Decir, Señor, quiero copiar la obediencia de José. ¿Sí? ¿Quién más, hermanas? Pareciera muy sencilla la lección, pero esto nos va a llevar el resto de nuestras vidas. Y si somos esforzadas y diligentes, hermanas, porque bien podemos, ¿saben qué? Ser lo contrario de lo que dice la palabra. No ser prestas para oír, al contrario, lentas para oír. La verdad que ha quedado bien claro.
Ha quedado bien clara la lección realmente. Ya preguntas creo que más claro no puede estar y aprendemos pues realmente, aunque ahí el protagonista es Jesús y luego José con su obediencia, pero también su madre era una mujer sujeta primeramente a Dios y a su esposo, y también creo que le tenía respeto a Jesús, porque ya sabía quién era, quién iba a ser Jesús. Muy bien, muchas gracias, hermana. Mi hermana, yo quisiera pues aportar al tema. Sí, realmente pues vemos la obediencia, ¿verdad? Que pues María y José sí conocían pues las profecías y pues a pesar de que tuvieron problemas, tuvieron que estar pues entrando, saliendo, su obediencia y el sometimiento a la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre que Dios da una profecía, siempre la palabra de Dios, a pesar de que siempre hay oposición, ¿verdad? Como en la vida de ellos, hubo oposición, como usted dijo, hermana Marelvi, de Herodes. Hubo oposición cuando pues el ángel se le aparece a José diciendo, vete a un lugar, vete al otro, porque ellos fueron pues perseguidos, ¿verdad? Digamos, por decirlo así, pero realmente pues uno tiene que tener esa fe, ¿verdad? Y la obediencia que Dios pues se agrada cuando nosotros le obedecemos a pesar de que vemos un escenario pues difícil, ¿verdad? Pero al final pues por la obediencia de ellos, me imagino yo que, como usted decía, ¿verdad? María, y en una parte de la palabra dice que María miraba todas esas cosas y lo guardaba en su corazón. Era una mujer prudente, ¿verdad? Como leímos en Santiago, que solo observaba, callaba, ¿verdad? Y pues era una mujer que realmente se sometía a las profecías, a la palabra del Señor y ella confiaba mucho en el Padre, sabiendo que Dios iba a hacer el plan que tenía pues perfecto para su Hijo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Así que creo que a pesar de, si nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a tener siempre oposición, como el Señor nos refleja en los capítulos que vimos, pero si conocemos las palabras, si tenemos fe en las promesas del Señor, el Señor va a cumplir las promesas que nos da, el estar con nosotros siempre, al ayudarnos a pelear nuestras batallas, ¿verdad? Porque lo vemos en la vida de José y María, ¿verdad? Y también Jesús, que cuando vino al mundo, pues tuvo mucha oposición, pero realmente pues al final es la fe, ¿verdad? Como yo puedo pues, digamos, entender es la fe, ¿verdad? Es el conocimiento de la palabra, porque tanto José como María tenían el conocimiento de las profecías que iba a venir un Mesías, ¿verdad? Y también pues la obediencia, ¿verdad? Es una como ser integrales, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude tanto a ser pues fieles al Señor, a ser obedientes, a creerle al Señor, ¿verdad? Y a pesar de todas las oposiciones que nos dan en la vida como a ellos, ¿verdad? Siempre pues creer que el Señor lo que empieza, lo termina y que su palabra nunca pasa y pues su palabra es vida en nosotros y se va a cumplir. Así que solamente, hermano. Amén. Gracias, hermana Claudia, gracias, amén. Sí, Sonia, por favor. Ay, gracias, Marelvi. Como dijo mi hermana, es que fue tremendamente clara la clase. Gracias, Marelvi. Hay un detalle que a mí me reta y es un detalle que a nosotras las mujeres nos debe de animar a poner más atención. La fidelidad de José al obedecer cuando se le decía algo. En sueño le dice el ángel, toma al niño y a su madre y haz esto, esto y lo otro.
Él se levantó inmediatamente, no se puso a hacer la maleta, no buscó un arma. Estaban viviendo tiempos peligrosísimos, tiempos donde era muerto, perdón, por cualquier cosa, por los gobernantes tan crueles que estaban en este tiempo. Y me llama la atención eso, de que cuando estudiamos a María, vemos cuánta belleza hay en la actitud y en la respuesta de María cuando se le da el anunciamiento, ¿verdad? De Jesús. Pero en el caso de José, a veces no le damos la importancia que tiene su obediencia en todos los momentos en los cuales fue avisado por el Señor, fue animado por el Señor, fue afirmado por el Señor por medio de un ángel. Él hace exactamente lo que se le dijo que hiciera. Aún cuando dice, y José tuvo temor oyendo que todavía reinaba ya, ¿verdad? Tuvo temor. El Señor actúa inmediatamente y le dice, avisado por el ángel, le vuelve a decir, toma Vete a Galilea. y vete a este lugar, sigue recto, ¿verdad? Sigue, vete para el norte. Y él lo hace así, exacto. Entonces, a mí me reta y me hace pensar un poquito más en mis decisiones cuando el Señor me diga algo, pensar en hacerlo exactamente como Él me lo está pidiendo, porque esa es su voluntad y así es Amén. como habrá bendición también. Y así que eso me cautivó esta mañana. Gracias. Amén. 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 No, gracias, Sonia. Sí, qué reto. Hermanas, cada vez que vamos a la palabra, lo que tenemos que pensar es, ¿qué tiene el Señor para mí? ¿Qué quiere el Señor cambiar en mí? ¿Qué quiere mejorar el Señor en mí? Y en este caso, la obediencia, pero es también pensando en la fidelidad de Dios, porque cuando Dios te pide algo es porque Él ya tiene arreglado lo que viene adelante. Ya está todo bajo control, nada sale del poder de su mano. Gracias, Sonia, gracias. Sí, Almita. Sí. No, me quitó todo lo que yo iba a decir, Sonia. ¿Para qué la dejo hablar antes que yo? Mentira. No, es bien interesante. Creo que a todas nos ha llamado mucho la atención la actitud de este personaje. Y es bien tremendo, ¿verdad? Porque después de este pasaje, por lo menos en Mateo, ya no se menciona mucho más, ya no se menciona José. Y sí hay un pasaje, cuando veamos la otra lección en Lucas, sí todavía hay una referencia de él. Ya. Después de eso, ya no más. Pero cumplió el propósito que Dios tenía para él, ¿verdad? El Señor lo escogió como el padre terrenal para Jesús y para formarlo en ese tiempo, ¿verdad? José tuvo, me imagino que definitivamente tuvo un papel muy importante en la vida de Jesús, como el padre a quien alguien mencionó, ¿verdad? También la sujeción de María a obedecer. O sea, es que este no se puso ni a preguntarle, mira, ¿qué pensás? Fíjate que tuviste sueño. Nada, o sea, esto se hace y ella muy sujeta a él se va. Porque no sé si usted, yo como soy, o cuando estoy leyendo algo, me gusta subrayar y ver cómo van los verbos de las cosas, ¿verdad? Y cabal, ¿verdad? Así que José recibe el sueño, se levantó, dice, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Y luego el siguiente dice, al oír otra acción de él, de que todavía había ahí alguien metido todavía con Herodes, pues, tuvo miedo y advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y se fue a vivir a Nazaret. ¿Cómo obedecemos nosotros la voz de Dios? No me digan, ¿verdad? Porque a veces estoy, y sí, Señor, voy a orar más. Voy a orar más hasta que yo vea más señales, y muchas veces el Señor es bien claro cuando nos muestra algo, pero a veces nosotros como mujeres estamos esperando más señales, ¿verdad? Más que, y no, si él nos muestra algo muy concreto en cuanto a decisiones que tenemos que tomar, que hacer,
obedezcamos inmediatamente, no estemos cuestionándole a Dios las cosas, ¿verdad? Porque ya esa es mi analizar, mi pensar, mi ponerme a ver el pro, los contra. Si Dios fue claro con esto, ¿por qué estás tú cuestionando más, verdad? Así que sí ha sido muy interesante y la actitud de María de someterse, de escuchar la voz del esposo en ese sentido, ¿verdad? De saber, ok, él sabe lo mejor, aquí vamos. Este es el hombre que está aquí, que el hombre que Dios ha puesto. Y aquí voy con él, con mi niño, a criar otros hijos cuando estemos en Nazaret, ¿verdad? Así que sí, muy tremenda estos años de Jesús de Egipto a Nazaret y cómo se puede ver algunas cosas de la infancia realmente desde Jesús. ¿Verdad? Yo creo que lo más impactante es cómo él iba creciendo, tanto en el área humana como en el área divina. Y creo que también esa es otra enseñanza que tú ya lo dijiste. Tenemos que seguir creciendo, hermanas. Quizás algunas ya no vamos a crecer. Ah, sí, bueno, no nos quedamos en los entas, no nos quedamos aquí, sino que seguimos, ¿verdad? Pero nosotros estamos ya a una edad que decimos, ¿y en qué voy a seguir creciendo yo? No, todos los días seguimos aprendiendo algo. Y esa es la pieza de estar en la relación con el Señor diaria, que Él me enseña cada día, porque me estoy preparando para mi futuro con Él, ¿verdad? Y tengo que conocerle y amarle y de seguir adelante. Todavía puedo servir, todavía puedo hacer algo para Él, ¿verdad? Seguimos creciendo, no en estatura, para arriba ya no más. Solamente, como tú decías, a los lados. Gracias, Alma, gracias. Ay, Chelita, creo Hermana Chelita. Esa es una de las preguntas que le voy a decir a mi Padre Celestial si me deja hablarle. ¿Qué pasó con José? Porque para mí es un enigma que, como dice Almita, desapareció de la palabra. ¿Qué habrá sido de él? ¿Se habrá muerto? ¿Se habrá enfermado? No sé, me llama la atención porque fue tan, ¿cómo se puede decir? Tan obediente a la voz de Dios, tan obediente que no lo cuestionaba, no le preguntaba, sino que solo se levantaba. Y yo digo, realmente, yo me he analizado a través de todos estos estudios ahora con la voluntad de Dios, que muchas veces yo digo, me voy para Estados Unidos sin consultarle a Dios y siempre me sale algo mal. Hago otra cosa y siempre sin consultarle a Dios, algo me tiene que salir un tropiezo. Y así es, ¿verdad? Realmente, ni modo, aquí estoy con gripe, no estoy tan grave, gracias a Dios, pero sí molesta con la nariz, ¿verdad? Pero creo que no es el flu, creo que debe ser otra cosa, pero ni modo, estamos conscientes de que hemos desobedecido porque hemos hecho cosas que Dios no las tenía preparadas para nosotros. Gracias, hermana Olivia. Cierto. ¿Cómo necesitamos obedecer? Sí, Chelita, ya está alzando la mano desde hace rato. ¿Verdad? Ya me duele el brazo de estar. No, gracias, María Elvi. De veras gusto de verte y saber que ya estás recuperadita de tu salud. Y gracias por la explicación de esta lección, pero también estoy de acuerdo con lo que hemos estado discutiendo. Pero yo veo también el versículo 40, donde dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Nos muestra el ambiente, el panorama de ese hogar de María y de José, ¿verdad? La realidad que en la palabra de Dios, en la Biblia, está escrito lo que Dios inspiró para que se escribiera, ¿verdad? En los evangelios, en las cartas, en las profecías, en la historia, todo. No está todo el detalle, pero luego tú nos has contado pues de lo que está escrito con los historiadores de esa época. Y yo creo que José siguió su papel de papá de ese hogar, ¿verdad? Y llegó un momento que murió, pero no nos dice nada más la palabra, pero que este versículo nos refleja
el hogar que tenía Jesús, ¿verdad? Que cuando dice que crecía y se fortalecía, o sea, que iba creciendo físicamente y fortalecía, era fuerte, era, eh, vivió su niñez, ¿verdad? Jugaba y tenía que aquella época de preguntar y de preguntar, aunque él era Dios, pero estaba en un hogar donde mamá y papá hacían el papel y yo veo que es un ejemplo para nosotros tener un hogar donde el niño pueda crecer, sí, físicamente, hasta que estamos pendientes con sus vitaminas, con su comida y todo, pero también llenándonos de sabiduría, ¿verdad? Que leen, que inculcar aquellos principios, ¿verdad? Que son los valores que le sirven a uno para toda la vida, ¿verdad? Y hoy con la influencia de todas las comunicaciones, hay que saber, hay que saber qué, qué es lo que se le inculca a los niños, ¿verdad? Y que la gracia de Dios nos ayude, que esa sea una oración para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿verdad? De que no esté la influencia del mundanal, sino que la gracia del Señor esté cubriendo el crecimiento de esos niños, su carácter, su cerebro, ¿verdad? Yo veo en veces con mis nietos más chiquitos que dicen, no, eso es una, no es una historia real, dice, ¿verdad? Y cuando tiene esos cuentos de los superhéroes y todo, no, dice, eso es una historia que no es real, pero cuando ve las cosas de la Biblia, él sabe que eso es cierto, ¿verdad? Y pregunta y todo. Entonces, qué bendición ver que Dios nos muestra allí un hogar, un hogar ideal, ¿verdad? Porque Amén. María, una mujer sabia y humilde, haciendo su papel de mamá, cuidando toda la familia, y José también, ahí como jefe de familia, obedeciendo en esos momentos tan especiales, ¿verdad? Y Amén. ahí está uno con decisiones, dónde pongo a mis hijos a estudiar, eh, qué cosas sí pueden hacer, qué no pueden hacer y explicarles por qué no, ¿verdad? Para que sean obedientes y que el ojo de Dios está en todos lados y que Dios se agrada cuando somos obedientes, ¿verdad? Así que mucho que aprender, son poquitos versículos, ¿verdad? Pero muy hermosos y que se Mucho que usa aprender. mucho, ¿verdad? Hermana Marta Aurelia Martínez, que tiene un programa de enseñar cuidados para los niños, para el crecimiento de los niños, aplica este versículo muy bonito en todas las etapas que están en el vientre de la mamá. Así que gracias, Marelvi, por esta lección y que nos recuerda pues ser obedientes sin andar renegando mucho, ¿verdad? Sino que o si le vamos a preguntar al Señor y por qué y para qué, que lo hagamos no con rebeldía, sino que para que Él vea que estamos interesados, ¿verdad? En vez de que estamos interesados de confirmar que Él nos está guiando en las decisiones. Gusto de verlas a todas. Gracias, Elita. Marelvi, no sé si en lo que estuviste leyendo de Josefo, de este historiador, él recoge alguna de las tradiciones, de las cosas que se creían de José, ¿va? Porque no decía más, no te recuerdas haber leído algo más de qué pasó con José ni nada. No, con respecto a José, no dice más. Interesantemente sí viene una mención, pero es con respecto al Señor Jesús. Y es, por ejemplo, que cuando siendo niño, y ya hablábamos, ¿no?, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana del Señor Jesús, que siendo niño en algún momento a una palmera le dijo, reclínate para que le dé sombra a mi mamá y que tu fruto le
le sustente, ¿no? Y en otra ocasión que se puso a hacer unos de arcilla, del polvo de la tierra y agua, se puso a hacer unas tortolitas, unos pajaritos, hizo unos cuantos y al hacer dio vida, ¿verdad? Pero eso no está registrado en la escritura, eso está Son registrado historias. por los historiadores, ¿no? Y nos hace pensar, porque bien podemos echar a volar la imaginación, finalmente Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios, pero yo creo que en su calidad de ser Dios estaba sujeto a vivir y a crecer como hombre, y es esta la referencia que tenemos allí en Lucas. Él crecía y se fortalecía, ¿no? Él estaba pasando por todo lo que un niño normal pasaba, pero no, Alma, eso era todo lo que yo hasta acá fue lo que leí, seguramente hay más, es bueno siempre quedar picado para seguir estudiando, ¿verdad? Sonia, que tiene la mano alzada No, que desde hace Trini rato. tiene algo, me imagino que Trini tiene algo por ahí. Trini, Levantó la yes. mano. Sí. No, Gracias. solamente, hace mucho tiempo yo leí un comentario de un excelente teólogo y estaba hablando precisamente de José y posiblemente decía él, no afirmándolo categóricamente, pero sí daba sus bases. Luego, en el tiempo de la adolescencia, el Señor Jesús pudo haber muerto, dada a la naturaleza de su trabajo, que trabajaban pues con piedra, trabajaban en construcción, trabajaban trabajo pesado. Y era lo común en este tiempo, este tipo de accidentes. Pues tuvo más hijos con María, tuvo Jesús, tuvo hermanos, medios hermanos y hermanas. Entonces, luego de una cantidad de X de niños, se dio la situación de su muerte. Pudo haber, porque no hay otro registro. No. Y solamente quería agregar un detalle en cuanto a la ética moral de José, que me llena tremendo cuando dice, y José tuvo temor de ir allá. El temor de José no era, hijo, y nos van a matar, no, el tesoro que él llevaba, al cual era el responsable de cuidar y que el Señor estaba pendiente de él, es que era un tú a tú con el Señor constante, con José. Primero, en su ética, pues no quiso dejar a María públicamente, sino quiso irse en secreto, pensando, ¿verdad? Ahí vemos su carácter moral, su ética de cómo proteger aún a la reputación de María antes de casarse o de consumar su matrimonio, su desposorio sería. Sí. Y luego, en su obediencia, en su fidelidad, en su protección, en su manera de cuidar de ese tesoro puesto en sus manos, me llama tremendamente la atención. Así que solo eso quería comentar. Gracias. Trini. Doña Trini. Sí, gracias. Estaba aquí buscando sobre lo de José y según la tradición, José moriría cuando Jesús rondaba por los 20 años, antes de que empezara su vida pública, ¿verdad? Y se atribuye a una enfermedad, quizás relacionado con lo que mencionaba Sonia, ¿verdad? De su trabajo, que fue lo que ahora llaman un handyman, o sea, que hacía de todo lo que hacen con las manos, ¿verdad? Y pues esa es la versión tradicional, digamos, ¿verdad? Por eso es que ya no se menciona después, porque ya él no estaba pues presente, ¿verdad? Ahí físicamente, aunque lo que dejó en Jesús, porque seguramente, así como le dio su herencia, ¿verdad? Del lado judío, también pues él debe haberle dado muchos preceptos morales, digo yo, ahora lo que ustedes mencionaron sobre la obediencia, la forma como él lo hacía sin discutir, también esa sensibilidad a lo espiritual, porque pues si no a cualquiera deja los sueños y las visiones que Dios le permitió a él para conocer directamente la voluntad de Dios, y él no le discutió según lo vemos, ¿verdad? En la escritura, ni le cuestionó, ni nada, sino que fue obediente y sumiso a Dios. Entonces seguramente Jesús vio eso, pues. Y yo creo que ahí nos debe llamar también a la reflexión
al hecho de lo que nosotros estamos inculcando, bueno, a las que tienen hijos pequeños, vea, que están inculcando a sus hijos con su vida, no con lo que dicen nada más, vea. Ni con, he conocido familias que creen que, no, es que tenemos el devocional todas las noches, y qué bueno que lo tienen, pero lo están viviendo, lo están obedeciendo, lo están siguiendo, ¿verdad? No, en la mañana cuando llama el cobrador le dice, decirle que no estoy, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? Que ya todos sabemos. Pero yo creo que esto nos debe llamar a la reflexión, hacer como José, aunque bien sabemos que no es un Por lo personaje menos no fue invitado a las bodas de Caná porque solo fue tu mamá y él. Es que ahí creo que tiene muy fuerte su radio o algo, hermana. Perdón. Sí, es que ahí ya Jesús tendría sus 30 años, ¿verdad? Acuérdense, cuando iba a iniciar su ministerio, ese fue su primer milagro, ¿verdad? Entonces ya José, según la tradición, según los historiadores, ya él ya no estaba. Sí. Excelente. Gracias, Trini, gracias. Gracias. Sí, hermana, no, definitivamente, y el Señor, su Espíritu Santo nos dice, hermanas, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Cuántas veces estamos en una charla y el Espíritu nos dice, cierra la boca, no hables más? Y no lo hacemos. Y entonces al rato nos dimos cuenta de que lejos de arreglar el asunto, lo amolamos más. Y tantas situaciones, tantos momentos, por ejemplo, pensando yo yendo en un autobús y el Señor diciéndome, voltea con la persona que está junto a ti y dile que todo va a estar bien, que yo soy Dios, que yo estoy con ella. Y yo, ay, pero como ni sé quién es, ni la conozco, va a decir que estoy bien loca, ¿verdad? Bueno, y está uno luchando y lo hago. Y apenas lo hice y la mujer se soltó a llorar y me empezó a contar sus problemas. El Señor nos manda, hermanas, y a veces nos falta tanto ser obedientes en el momento, porque el Señor todo lo tiene en cuenta. Y es que así es todos los días, y si somos realmente sensatas y sensibles a la voz del Espíritu, a la voz de su palabra, cuando metamos en ella, podemos ser tan obedientes y acarrear tanta bendición no solo para nosotros, sino para los que nos rodean, que es finalmente lo que el Señor anhela, ¿verdad? Acercarnos a Él. Es que el reto sigue, buscarle y obedecerle. Sí, Almita, no sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tenemos que de veras pedirle al Señor que podamos tener sensibilidad cuando Él nos está hablando, ¿verdad? Y a veces, yo no sé ustedes, pero a veces le vienen a uno el nombre de alguien y yo, ¿por qué estoy pensando en esta persona? Tengo tantos años de no saber de esta persona y yo lo que he hecho es que, Señor, tú sabes lo que está pasando con ella o con él, actúa. Y el Señor sabe por qué te la puso a ti, ¿verdad? Así que seamos sensibles a la voz del Señor, definitivamente. No sé si tienen algo más, mis hermanas, y alguna cosa más. Si no, pues podemos terminar orando y que el Señor nos hable, este, nos hable a través de la palabra siempre. Este es un ánimo de veras. Terminemos orando entonces. Almi, perdón, ¿puedo Sí, sí. mencionar algo que iba a decir antes y se me fue? Ujú. Que si bien es cierto que podemos admirar, podemos imitar y podemos ver las cualidades, ¿verdad? Para poder aplicarlas a nuestra vida, tanto de José como de María y quizá otros personajes bíblicos, recordar siempre que el único Dios, el único divino es Jesús. ¿Ve? Todos los demás son personas de las que podemos y debemos aprender, pero el digno de adoración es Jesús, el único divino. No sé, a mí me choca un poquito, es personal quizás, ¿verdad? Pero a mí me choca cuando alguien le dice, ay, gracias, tan divina. Ya me han dicho así, yo me siento, ay, no, yo no, vea. Solo Dios es divino, Amén. solo Él. Entonces yo creo que sí, bueno, si se usa así como tradicional, pues no sé, ¿verdad? Cada quien, pero tengamos mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque José es digno de admiración, de respeto,
incluso de imitarlo, pero no de adorarlo, ¿verdad? Él no es Dios. Así es. Ujú. Excelente. Sí, muchas gracias, eso así es. Muy bien. Vamos a terminar y ya que estás ahí con el micrófono, Trini, por favor, si puedes terminar orando. Claro que sí, con gusto. Señor, de veras que es tan bonito poder estar en este tiempo que apartamos para estudiar tu palabra, para meditar en ella, Señor. Gracias por cada una de las maestras que tú usas para enseñarnos, para orientarnos, para retarnos, Señor. Te damos gracias por la vida de Marelvi. Gracias porque la vemos bien, Señor, y queremos pedirte que tú la sigas, Señor, llevando de victoria en victoria, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Así también, Padre, te pedimos por cada una de las que estamos aquí en la reunión, para que nos ayudes siempre a depender de ti, a buscarte a ti, Señor, a ser sensibles, Señor, a tu palabra, a tu espíritu que mora en nosotros, Señor, que podamos ser guiadas de veras de tal manera que seamos hijas obedientes, Señor. Ayúdanos a reflexionar sobre quizás esas áreas que todavía no te hemos entregado, Señor. No sé, quizás algunos problemas con gritería, con ira, incluso con maledicencia, Señor. Yo sé que hay personas que luchan con esas cosas. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a someterlas a ti y que podamos ser esas mujeres que tú quieres que seamos, que podemos ser esos instrumentos para nuestros hijos, nuestros nietos, incluso vecinos, personas que nos encontramos de alguna manera que puedan ver en nosotros algo que les ayude a desearte a ti, Señor, que podamos ser esas cartas leídas de veras, como dice tu palabra, cumpliendo, Señor, tu voluntad, no peleando, no haciendo lo que a ti no te agrada, Señor. Gracias, Padre, porque no estamos solas, Señor, en estos retos que recibimos. Tú estás siempre con nosotros, estás en nosotros. Gracias, Jesús, de veras por tu modelo, porque tenemos, tenemos al mejor y podemos, Señor, buscarte y desear agradarte, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a buscarte por todos los medios que podamos, Señor, de una manera sabia y dependiente siempre, Señor, de ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Pues hermanas, qué bueno a conocer más de la vida de nuestro Señor Jesús y de los personajes que rodearon, ¿verdad?, su infancia en esta lección de hoy. Pues vamos a seguir y miren, como nada, terminamos. Este es el último lunes de enero y ya para la próxima semana se nos viene el mes chiquito, pero vamos a tener, si Dios lo permite, 4 lunes para seguir aprendiendo. Y les pido que oremos por las maestras que vamos a tener, porque a veces sí ha habido algunas enfermas y entonces otra tiene que entrar a suplir la necesidad, pero sigamos orando por nuestras hermanas. En este mes vamos a tener a Sonia, a Marelvi otra vez, a nuestra hermana Trini, y vamos a tener a una hermana que nos enseñó el año pasado, Florecita Chuy, de aquí de Guatemala. Así que recuerden a las maestras para que el Señor les dé sabiduría y nos traiga lo que necesitamos en su momento oportuno. Seguimos con la vida de Jesús y creo que vamos a aprender más de nuestro Señor, de verdad, al ir por su palabra, sus evangelios. En el grupo de lectura estamos nosotros en Mateo ahorita y ya estamos en el capítulo 13 de Mateo y hemos aprendido bastante. Bien interesante ver cómo las hermanas dicen algunas cosas que les llaman la atención y ahí estamos también leyendo juntas el evangelio y en esta oportunidad estamos en Mateo. Pues bendiciones para todas, que sea una semana buena, rica, que se caliente un poquito allá el norte, ¿verdad? Porque no lo están mandando para acá, creo yo, porque amaneció frillito desde ayer, hasta amaneció frillito aquí en Guatemala, pero está rico, está muy rico. Y ya el Señor me lo está mandando para que me prepare cuando me regrese, para que no vaya a ser de un solo el golpe del frío. Así que seguimos adelante, hermanas. Gracias por
por seguir aquí juntas. Sigamos orando por el ministerio y ahí vamos adelante con todo. Seguimos preparando lo que viene. Oren para que el Señor nos muestre qué es lo que vamos a hacer este año, ¿verdad? Como ministerio. Hay un proyecto de ir a México a presentar el ministerio y el Señor tiene que indicarnos bien el tiempo y y la que se quiera apuntar para ir, pues que empiece con tiempo a decir, yo quiero ir y que se una con nosotros allá. Sería muy lindo. Así que ahí estamos con esos planes y que Dios siga mostrando lo que tenemos que hacer. Así que mis hermanas, para la próxima estamos y tuvimos un lindo grupo en Facebook también. Ahí se unen algunas que no las vemos muy frecuentemente, pero qué lindo que se pueden unir cuando hay alguna de las maestras que les gusta, entonces se apuntan. Ahí tuvimos a Teresita, Sonia, Marelvi, y tuvimos también a algunas de tus discípulas de allá de Canadá. Y llegó hermana Lucía, Sonia. Lucía apareció aquí, también una de las nuevas. Ahí está. ¿Por qué no la Buenos días. Sonia? Buenos días, hermanas. Muchas gracias por invitarme a este estudio. Me confundí con la hora, pero lo que escuché estaba muy lindo. Gracias. Yo les agradezco mucho. Qué gusto que pudo estar, hermana Lucía. Ella es una de las que se agregaron el día de ayer al grupo. Y pues no se preocupe, tenemos, siempre mandamos la enseñanza en el chat. Ya la grabación viene y la podemos encontrar en el canal que tenemos también en YouTube. Entonces ahí va a poder escuchar la enseñanza y ahí hay un montón de enseñanzas. Todo lo que hemos tenido de la vida de Jesús. Al principio, empezamos el año pasado y vamos ahí. Pues qué bueno, hermana. Tenemos materiales, cada maestra también nos manda la enseñanza en su PowerPoint y lo que quiere este ministerio es que si usted quiere usar los materiales ahí, usarlos y no hay ningún problema. ¿Verdad? No hay ningún problema. Gracias. Están disponibles para que los usemos porque el asunto es seguir compartiendo y entre mujeres líderes nos ayudamos unas con otras. Así que muy bienvenida y qué bendición tener. Muchísimas gracias. Gracias, Bienvenida. Sonia. Gracias. Bienvenida, Lucía. Yo solo quería expresar mi alegría de tenerte entre nosotras. Mis amadas, hermana Lucía está dirigiendo también un grupo de mujeres en Iglesia Bautista de la Fe aquí en Virginia con hermana Leonor. Así que son mujeres que tienen en su corazón el deseo de discipular, de enseñar y de seguir en obediencia al mandato del Señor. Bienvenida, Lucía, qué gusto. Bienvenida. Igualmente, gracias, hermana Sonia. Yo doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo, por haberla traído a nuestra iglesia. El mensaje me ha dado oportunidad ahora de conocer qué están haciendo ustedes aquí y de participar. Todo es del Señor. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Qué bendición. Ahí vamos conociendo más y más hermanas y pues hermana Sonia es una de nuestras manos derechas. Digo, yo tengo varias manos derechas aquí, ya tengo derecha e izquierda y ella es la mera, como decimos en El Salvador, del área ya del norte, del área de Maryland, Virginia. Ella es la que hace nuestros contactos por allá. Así que gracias a Dios por la vida de Sonia, como la usa también aquí con nosotros. Nos va a ir conociendo poco a poco. Aquí habemos mujeres de Centroamérica, de Canadá, de Suramérica. Estamos unidas en un mismo espíritu, aprendiendo juntas para edificación de las mujeres del mundo. Amén. Ahí estamos. Bendiciones para todas mis hermanas y cualquier cosa ya saben, por los chats, manden sus peticiones, manden las necesidades que puedan surgir ahí. Y si Dios nos permite, nos vemos el próximo lunes. 8 de la mañana en Centroamérica, 8 de la mañana en el centro de los Estados Unidos. Y para las del norte es, ¿cuánto? 9.
9, para las del norte es 9. Y Marielvi, tú 10, ¿verdad? ¿O 9 No, a también? las 9, A 9, las 9 9. también. Ok, muy bien. Excelente. Que Dios me la bendiga y nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Adiós, mis hermanas. Bendiciones. Bendiciones también a todas ustedes. Perfecto. Aquí estamos, ya pausamos esto. Ok.